Mi hermano, pues vamos a estar en el estudio de Primera de Juan 1:6 y como introducción, pues más que nada recordarte, hermanos, que vivimos en una sociedad que va deprisa, que siempre está tan ocupada, que no tiene tiempo para nada. Está haciendo esto o aquello, o tienen muchos quehaceres. O sea, solo están pensando en lo que dejaron pendiente. Solamente tienen eso en su mente. Hay muchas cosas que nos están distrayendo, hermanos, de tener una comunión con Dios. O sea, lo mismo está pasando con el creyente. Mi hermano, nuestro corazón a veces está tan distraído con otras cosas, pero nuestro corazón realmente no quiere o no está buscando a Dios. No está buscando tener una comunión con Dios. Y tenemos, hermanos, que preguntarnos, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy buscando una comunión con Dios? Mira, hermano, están tan ocupados en todo, hermano. Y no me tienes que decir qué es lo que estás haciendo, pero menos en buscar una intimidad con Dios. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que está consumiendo tu tiempo? ¿Qué es lo que está absorbiendo tu tiempo, hermano? Que no tienes tiempo para buscar a Dios y tener esa comunión con Dios. Mi hermano, sé que vivimos en una sociedad donde la gente está ajetreada, donde la gente tiene tantas cosas que hacer. Pero mi hermano, nosotros como creyentes tenemos que tener prioridades. Tenemos que estar buscando una comunión con Dios. Y con esto no quiero decir que vas a estar todo el día orando, hermano, leyendo la Biblia. Pero con esto quiero decir que tienes prioridades de buscar a Dios. Que tú reconoces que lo necesitas, que lo buscas porque necesitas que te hable tu Padre. Mira, hay una escritura que todos lo sabemos, hermano, todos los conocemos, y vamos a ir a Mateo. De hecho la hemos citado mucho, la traemos, pero mi hermano, necesitamos vivirla. Mira Mateo 6:33. Dice 6:33, te lo repito, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, para que me entiendas un poquito más el contexto, voy a leer desde el 31, dice, no nos afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mi hermano, Dios sabe lo que tú necesitas, sabe lo que tú necesitas, pero realmente debemos creerle, hermanos. Debemos creer que Dios sabe lo que tú necesitas. Pero muchas veces, hermanos, estamos preocupados más por hacer otras cosas cuando Dios nos llama. ¿Sabes qué? Busca primeramente el reino de Dios. Yo sé que tú necesitas esto o aquello, sé que tienes que comer, sé que tienes que vestir, pero tú busca primeramente el reino de Dios. O sea, no es que Dios no sepa, pero realmente nuestro corazón está dispuesto a buscar a Dios primero. Pero hermanos, si somos honestos, nunca, bueno, no tan frecuente pasa, hermanos, porque a veces estamos preocupados qué vamos a comer o qué vamos a beber. Pero cuando tú le crees a Dios, Dios, hermanos, te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, no lo que tú deseas, pero Él sabe lo que tú necesitas. Y es lo que tenemos que hacer. Mira,
La intimidad con Dios, hermano, se refiere a una relación profunda y personal con Dios. Quiero preguntarte, ¿qué tanto, no me tienes que decir, pero qué tanto le dedicas a Dios? O sea, ¿qué tan importante es para ti tener comunión con Dios? Pasar un tiempo con Dios. ¿Qué tan importante es para ti decir, yo sabes qué? Yo no voy a salir de mi casa sin antes haber orado, sin antes haberle dado gracias a Dios por ese día. Pero hermano, a veces somos superficiales, decimos, voy a salir y no pasa nada, sin haberle dado gracias a Dios, sin haberlo buscado. Pero hermano, quiero decirte que sí pasa cuando tú no estás buscando a Dios, cuando no estás dependiendo de Él. Hermano, necesitamos buscar a Dios. Mira, Spurgeon lo que dice, perdemos 1000 bendiciones porque estamos demasiado ocupados para tener comunión con Dios. Estamos aquí, allí y en todas partes, excepto donde debemos estar. Mi hermano, es triste, pero la realidad a veces es que estamos en todas partes menos buscando a Dios, buscando tener una relación con Dios. Mira, para que podamos entender lo que está tratando Juan o el contexto, lo que está pasando dentro de la iglesia y lo que está ocurriendo, lo que está tratando Juan y a quién está confrontando Juan, que está confrontando a los falsos maestros. Mira, dice que había una corriente que se había infiltrado en la iglesia, que era el gnosticismo, y que la corriente era de pensamiento romano y de los filósofos griegos, que entendían que la gnosis era lo importante, o sea, el conocimiento. Dice que los gnósticos decían que lo único bueno era lo espiritual, que lo material o lo físico era malo. O sea que los gnósticos creían que el pecado no era malo, o sea que lo físico no importaba. Por lo tanto, ellos creían que tenían libertad para pecar. Mira, para que podamos entender lo que vamos a estar estudiando, cuando Juan escribe la carta, tiene en mente al gnosticismo que se había infiltrado en la iglesia. O sea, dentro de la iglesia se habían levantado falsos maestros. Y esto es lo que Juan está tratando, donde vamos a estar estudiando. Pero hermano, esta tarde o esta mañana quiero que te quedes con algo. De toda la enseñanza y de toda la prédica, hermano, quiero que te quedes con esto. Pero vamos a ir a nuestro texto, a Primera de Juan, donde vamos a estar estudiando. Primera de Juan, capítulo 1. Verso 6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira la versión palabra de Dios para todos. Dice, si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Mira, con esto es con lo que quiero que te quedes, hermano, y que te lleves. Mira que Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Y todo el que dice tener comunión con Dios debe andar en la luz y no vivir pecando. Mi hermano, esto es lo que yo quiero que te quedes de todo el mensaje. Que Dios es luz. Y el que dice tener comunión con Él tiene que andar en la luz y no vivir pecando. Mi hermano, tenemos que entender esto. Pero quiero preguntarte, ¿qué evidencia hay cuando tienes comunión con Dios? Te lo repito, ¿qué evidencia hay cuando tienes comunión con Dios? O sea, otra pregunta, ¿cómo es tu caminar con Dios? ¿Es en la luz o en la oscuridad? Y quiero, que entendamos, hermano, que sí es comunión con Dios
y qué no es comunión con Dios. Mira, la comunión con Dios es una relación íntima y personal con Él, que se construye a través de la oración y la Biblia. Mira, vamos a ver dos ejemplos de hombres que tenían esa convicción, que lo vivían. Y acompáñame a Daniel. Daniel 6. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mi hermano, lo que aquí estaba pasando, sabemos que se había firmado un decreto, pero Daniel, hermanos, tenía una convicción de orar 3 veces al día. No nos dice que si oraba por la noche, o por la tarde, o por el día, pero él tenía esa convicción, continuamente hacía esto, oraba a Dios, lo buscaba, tenía una relación con Dios, y a él no le importó que se haya firmado un decreto. Él siguió porque tenía ese amor por Dios, de estar con Dios, de buscar a Dios, y vemos a Daniel orando 3 veces al día. Mira, alguien también que caminó con Dios, te lo voy a leer, es en Génesis, te lo leo. Génesis 5. Te lo voy a leer desde el 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque lo llevó Dios. Mi hermano, es increíble que tanto tiempo Enoc estuvo caminando con Dios. O sea, estuvo teniendo comunión con Dios. Mira la palabra de Dios para todo. Dice, todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Mi hermano, yo creo que a Dios le agradó la vida de Enoc. Le agradó, mi hermano, que llevaba una vida de comunión, que caminaba con Él, que hasta se lo llevó, hermano. Mi hermano, tenemos que pensar, ¿realmente mi vida está agradando a Dios? ¿Como yo estoy caminando? Tenemos que preguntarnos, ¿cómo estoy caminando delante de Dios? Mi hermano, son ejemplos que podemos ver a hombres que buscaban a Dios, que dependían de Él. Mira, regresamos a nuestro verso, Primera de Juan, ahí donde estamos. Primera de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira la versión internacional, si afirmamos que tenemos comunión con Él. Y bueno, pues aquí hay un contraste, dice, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Mira el versículo que nuestro hermano la semana pasada nos compartió, era el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Mi hermano, lo que podemos ver en Él, que es el carácter de Dios. El carácter de Dios, que Dios es luz, que Dios es santo, que Dios es justo, que es bueno y misericordioso, hermanos. Tenemos que entender que todo el que quiere acercarse a la luz tiene que tener comunión con Él. Debe vivir
en la luz, hermanos, porque Dios es luz. No podemos, hermanos, vivir en tinieblas y querer tener comunión con Dios, hermanos. No se puede. Es una mentira. No podemos tener comunión con Dios cuando estamos pecando. Mira, te voy a leer Levítico. Levítico 19, verso 1 y verso 2 dice: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Mi hermano, el llamado hoy para nosotros es ser santos como Dios es santo. Y a lo mejor te preguntas, hermano, ¿pero qué? ¿Santo? Mi hermano, es que vas a llevar una vida apartada. Es que vas a llevar una vida consagrada para Dios, hermano. Que te vas a apartar y que vas a decir: ¿sabes qué? Yo tengo que vivir en santidad con Dios. Te apartas y te consagras para Dios. Y no te estoy diciendo, hermano, que sea fácil, pero necesitas buscar a Dios y depender de Dios. Mira, en Hebreos 12, Hebreos 12, 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios para todos. Dice: traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Mi hermano, la palabra de Dios es clara, hermanos. Si queremos ver a Dios, necesitamos apartarnos y necesitamos vivir en santidad. Porque nos dice que el que no tenga una vida dedicada a Dios, o sea, no podrá ver al Señor. Que nuestra vida, hermanos, realmente sea dedicada a Dios para que podamos ver a Dios. Mira, voy a compartirte algunas escrituras para poder entender el concepto de luz en las escrituras. Y yo te las voy a leer, y va a ser en el libro de Salmos. Salmos 27, 1. Mira, nos dice que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mira, Salmos 36, 9. Dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Mira la versión Nueva Traducción Viviente, el Salmo 36, 9 dice: pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Mira también lo que nos ayuda más a entender el concepto de luz en Primera de Juan. Juan 1, 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mira Juan 8, 12. Dice: otra vez Jesús les habló, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira ahí mismo, pero Juan 12, 46. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Te lo leo nuevamente. Dice: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mira, hermano, lo que podemos entender, que la luz, hermano, llegó por medio de Cristo. Hermano, que Cristo
es el medio que tenemos para tener comunión con Dios. Pero mira, el concepto de luz, bueno, aquí en lo que leímos en las Escrituras, está asociado con salvación, pero también está asociado con un nuevo estilo de vida. Pero mira, de la misma manera también Dios expone nuestro pecado a través de la luz. También Dios expone nuestro pecado a través de la luz. Y vamos a ir aquí a Proverbios. Proverbios 28. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi hermano, quiero preguntarte esta tarde, ¿qué es lo que Dios está exponiendo en tu vida y no has dejado? Te lo repito, ¿qué es lo que Dios está exponiendo en tu vida y no has dejado? Mi hermano, no me tienes que decir, pero tienes que ser honesto con Dios, que es algo que yo tengo que dejar y aún no lo he dejado. Me está costando dejarlo, hermano, pero necesitamos dejarlo. Andemos en la luz y caminemos, hermanos, en la luz. O sea, necesitamos dejar ese pecado para poder andar en la luz, para poder caminar en la luz. Mira, muchos piensan o creen tener una relación con Dios y esto no es verdad, hermanos, solamente se están engañando. No están teniendo una relación con Dios. O sea, quiero preguntarte, ¿podemos tener comunión con Dios y seguir pecando? ¿Tú crees, hermano, que se puede? ¿Es posible estar pecando y tener una comunión con Dios? Mi hermano, no se puede. No se puede. O sea, no se puede amar a Dios y vivir en las tinieblas. O sea, mira, para que me entiendas lo que Juan le estaba diciendo, ¿sabes que eres blanco o eres negro? ¿Eres luz o eres oscuridad? O sea, es lo que él estaba tratando Juan con la vida. O sea, mi hermano, si decimos, y ahí regresamos a nuestro texto, ahí regresamos al texto primero de Juan. (1:6) Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mira, lo que Juan estaba tratando es una afirmación falsa. O sea, Juan confronta la afirmación de los falsos maestros. O sea, creyendo que ellos podían tener comunión con Dios, y seguir pecando. Mira, los falsos maestros pretendían ser muy avanzados intelectualmente y espiritualmente, pero sus vidas estaban llenas de pecado. Mi hermano, hoy podemos pensar que solamente se trata de conocimiento, solamente se trata intelectualmente saber, pero sin practicar. Mi hermano, es la manera que aquí estaban viviendo en la iglesia. Creían que con eso bastaba, pero no estaban practicando la verdad. Quiero preguntarte, ¿hay algo similar en nuestros días, hermano? ¿Hay algo que está pasando hoy en nuestros días? O sea, podemos llenarnos de conocimiento, pero sin la práctica. Hermano, no se trata solo de teoría, no solo decir, sino hacer. Mi hermano, no es solamente estar pensando en teoría y creer que no necesitamos practicarlo, hermanos. Necesitamos practicar la verdad. Mira, vamos a Mateo. Y para que
bueno, me entiendes, es Mateo 15, vamos a leer del verso 7 al 9, pero lo que estaba aquí ocurriendo, que estaban preguntándole por qué tus discípulos no hacen ciertas cosas o rituales, pero Dios realmente conocía el corazón. Ellos querían hacer cosas, pero realmente, o sea, su corazón no quería hacer lo correcto delante de Dios. Mira, verso Mateo 15, 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues es en vano me honran enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Mi hermano, a veces podemos estar queriendo cumplir con ciertas cosas, pero realmente no está nuestro corazón aquí. O podemos estar aquí, hermanos, y podemos estar pensando en otras cosas. Pero hoy, hermanos, tenemos la oportunidad de decirle, Dios, realmente quiero que mi corazón esté aquí y te honre, Padre. Porque es fuerte, hermano, lo que está hablando Jesús. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mi hermano, muchas veces o muchas personas, hermano, están hablando o tienen a Jesús en su boca, pero no en el corazón de querer hacer lo correcto delante de Dios. Y debemos preguntarnos, hermanos, sí hablo de Jesús, pero ¿sí estoy haciendo lo correcto delante de Él? ¿Sí estoy haciendo lo que Dios me manda? ¿O solamente estoy hablando con mis labios, pero realmente, o sea, mi corazón no quiere agradar a Dios? Mira, en Santiago, te lo leo, Santiago 1, 22 dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Mi hermano, no basta con solo escuchar, hermanos. No basta solamente decir que tú lo sabes. Nos lleva más a practicar. Nos lleva, hermanos, a obedecer a Dios. Mira, si digo que soy cristiano, si digo que sigo a Cristo, pero sigo pecando, o sea, no todo el que dice tener comunión con Dios, o sea, no todo el que dice Señor. Mira, vamos a Mateo, más atrás, te lo leo, Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi hermano, la palabra de Dios es clara, no todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Mi hermano, esto es lo que nos llama Dios, y nos llama sino el que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no solo es decir que tengo comunión con Dios, sino vivir en comunión con Dios. Hermano, quiero llevarte que no es suficiente solamente venir hoy. O sea, no es suficiente estar los domingos. No es suficiente decir que eres cristiano. Hermano, no es suficiente. Necesitamos tener comunión con Dios. Mira lo que dice Amtos Tozer. El hombre que quiere conocer a Dios debe pasar tiempo con Él. Mi hermano, el ejemplo que podemos ver y que puedes también imitar es mismo Jesús, buscando a su Padre, buscando tener una comunión y una relación con Él. Mira Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Puedes ver a Jesús buscando tener esa comunión con el Padre, estar dependiendo de Él. Mi hermano, que esto te lleve a decir, ¿sabes qué? Yo debo de buscar a Dios como Jesús lo buscaba. Él buscaba tener una relación con su Padre, estar con su Padre.
mi hermano, la Biblia nos muestra cómo Jesús, muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mi hermano, una persona que quiere tener comunión con Dios debe andar en la luz, debe vivir en la luz. Mira, regresamos a Juan, Primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Mira lo que dice Nueva Traducción Viviente, los que dicen que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. Nueva Versión Internacional, el que afirma que permanece en él, debe vivir como él vivió. Mi hermano, si vives en tinieblas, no puedes tener comunión con Dios. Mi hermano, la comunión con Dios no se trata de solo intelectualismo, sino de actuar. Podemos pensar que no hacemos nada malo a nadie, o sea, creernos buenos y decir, no, o sea, no tengo que hacer ningún cambio. Pero hermano, necesitamos tener una relación con Dios. Mira, en nuestro texto dice, si decimos que no tenemos si decimos que no tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Quiero preguntarte, hermano, ¿en qué mentira o engaño estás viviendo? Quiero llevarte que no vivas la mentira, sino que practiques la verdad. Mira Proverbios 12:19, te lo leo. Mira, las mentiras terminan por descubrirse. La verdad permanece para siempre. Dios habla hoy. El que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Mira, hermano, ¿cuándo es que mentimos? Te pregunto nuevamente, ¿cuándo es que mentimos? Mentimos cuando decimos que tenemos comunión con Dios. Mentimos cuando seguimos robando. Mentimos cuando seguimos hablando mentiras y chismes. Mentimos cuando seguimos hablando groserías y en doble sentido. Mentimos cuando seguimos engañando. Mentimos cuando seguimos viviendo en impureza. Mentimos cuando seguimos viviendo en vicios, etcétera, etcétera, hermano. Seguimos mintiendo cuando estamos viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Quiero preguntarte, ¿tu vida, hermano, refleja una comunión con Dios? Mira, en Mateo, no vamos a ir allí, pero en Mateo 5:14 nos llama a que seamos luz del mundo. Somos llamados, hermano, a ser la luz del mundo. Quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación y tu testimonio? ¿Con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Y con tus padres? ¿Por qué? Así como esté, hermano, tu relación con Dios, va a ser el reflejo de cómo está tu relación con Dios. Mi hermano, eso va a reflejar cómo está nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos. Si no estamos teniendo una relación y una comunión con Dios, se ve, hermanos, se refleja de cómo estamos tratando a nuestra esposa, de cómo estamos tratando a nuestros hijos. Mi hermano, es obvio que se va a reflejar. Pero mira lo que Dios nos manda en Mateo, hermanos. Y eso es lo que debemos abrazar. Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Mi hermano, primeramente necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermano. Necesitamos amar a Dios primeramente y también amar a nuestro prójimo. Mira, algo que también pasa frecuente, regresamos ahí a Primera de Juan, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Y en Primera de Juan, allí 3:18, te lo voy a leer más atrás para entender el contexto, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mirad la palabra de Dios para todos, hijitos. Nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Mi hermano, no es suficiente solamente decir. No es suficiente decir solamente palabras, sino realmente sean hechos. Que nuestra vida, hermanos, sean con acciones. Y es lo que Dios demanda de nosotros. Mira, estos falsos maestros afirmaban conocer a Dios, pero su vida era otra. Afirmaban, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero evaluaban su vida y estaban viviendo en la oscuridad. O sea, mucha gente dice amar a Dios, pero su vida, hermanos, y su conducta dice otra cosa. Hermano, debemos tener cuidado de estar diciendo que amamos a Dios y estar viviendo, hermanos, desagradando a Dios. Quiero preguntarte, ¿tu vida es una evidencia de lo que tú crees? O sea, o estás viviendo en la mentira. Hermano, es evidente cuando estamos viviendo en la mentira, y aquí en Juan, Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mira, ahí mismo, Primera de Juan 2:22, ahí mismo, dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Mi hermano, negar a Cristo es negar su obra redentora. Es negar que el Padre lo envió, hermanos. Y la manera que estaba hablando Juan, está hablando de una manera figurada, pero dice que aquel que niega que Jesús es el Cristo es un mentiroso y es un anticristo. Mira ahí mismo, pero más adelante, Primera de Juan 4:20, dice, si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Wow, es fuerte, hermano, pero necesitamos amar primeramente a nuestro hermano, que lo estamos viendo. Pero dice, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Mira, el mensaje que todos quieren escuchar es que todo está bien, que no necesitas cambiar, que Dios es amor, que Dios te ama. Pero hermano, hoy necesitamos que la Biblia nos confronte, que la Biblia nos hable, hermano. Necesitamos que Dios quebrante nuestro corazón, que nos lleve, hermanos, al arrepentimiento. No necesitamos solamente escuchar ese mensaje, no necesitamos. ¿Qué vas a hacer con lo que estás escuchando de la palabra de Dios? ¿Qué cambios vas a hacer en tu vida? Mi hermano, la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos, que mi hermano penetra hasta lo más profundo. Dice que es viva y es poderosa. Mira, vamos a Hebreos.
Hebreos 4, dice 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Necesitamos, hermanos, que la Biblia siga confrontando nuestra vida, que penetre, hermanos, hasta nuestro corazón. Mira, hermanos, lo que Dios espera es que vivamos en la luz. Y para tener comunión con Dios, hermano, tu vida tiene que ser diferente. O sea, que vean lo que Dios está haciendo en tu vida. Para que me entiendas, si antes robabas, pero ahora trabajas, hermano, honradamente. Si antes mentías, ahora hablas con la verdad. O sea, eso lo hacías antes de conocer a Dios. Y mira, aquí nos ayuda también en Pablo en Efesios 5, 25. Perdón, 4. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, podemos llevar una vida nueva en Cristo cuando hemos reconocido y cuando hemos creído. Pero hermanos, seguimos diciendo, yo amo a Cristo, pero no se ha visto un cambio en tu vida. O sea, esto es una contradicción. Tiene que ser evidente que sigues a Jesús. O sea, no solo decimos, sino con nuestras acciones. O sea, no podemos llevar una vida de pecado y decir que amamos a Dios. Los falsos maestros afirmaban conocer a Dios, o sea, sin tener un cambio en su vida. Y algo, hermano, que está pasando en nuestra vida, que el pecado afecta mi comunión con Dios y con los demás. Mira, nuestro texto, ahí regresamos a 1 de Juan. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mira el verso 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mira, allí en el verso 6 dice, si decimos que no tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mi hermano, quiero preguntarte, ¿estás viviendo en la verdad? O sea, somos llamados a practicar la verdad, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, ser congruentes con lo que hacemos y decimos. O sea, no se trata de solo conocer la verdad, sino de vivirla. Mira, la práctica de la verdad implica vivir en la luz y caminar en la luz. Mira, voy a Juan, yo te lo leo, hermano, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Mira, algo que está Jesús tratando, que si son verdaderamente seguidores de Cristo, o sea, permanecerán en su palabra. O sea, no solo, hermano, no solo aceptarán sus enseñanzas, sino la obedecerán. O sea, los verdaderos discípulos conocen la verdad. Mira, allí Juan 3:21. Perdón, Juan 1, 3 de Juan 1:4, perdón. Dice, no tengo yo mayor gozo que es el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira ahí te lo leo otra vez, dice, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. O sea, practicar, hermano, la verdad es hacer lo bueno en vez de lo malo. Mira ahí en Juan 14, también es un versículo que también hemos escuchado y lo hemos aprendido de memoria. Juan 14, 6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mira, y ahí mismo en Juan, muchos hermanos no se acercan a la luz porque la luz, hermano, confronta su pecado. Mira, primera de Juan 3:20. Dice, por todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mi hermano, para que me entiendan, lo que practican el mal, o sea, evitan estar en la luz, evitan buscar a Dios, para que sus obras no sean descubiertas. Mira, practicar la verdad es lo opuesto a hacer lo mal. El que dice que soy creyente, soy salvo, pero su vida no ha sido cambiada de una vida de pecado a una de santidad, hermano, debería preguntarse, ¿sí soy salvo? ¿Sí soy salvo? ¿Sí Dios me ha salvado? Es algo que te tienes que preguntar. ¿Y cómo sabemos si practicamos la verdad? Mira, regresamos allí, ya estamos concluyendo, allá Juan 2:7. Primera de Juan, 1:7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, si tú quieres tener una vida consagrada y apartada para Dios, hermanos, si tú dices, ¿cómo puedo tener una verdadera comunión con Dios? Tú necesitas creer y necesitas reconocer que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, hermanos. Necesitas reconocer que Él vino, hermanos, que Él murió en la cruz y que resucitó y que hoy está sentado a la derecha del Padre. Mi hermano, para que puedas tener una comunión con Dios necesitas reconocer a Dios. Y también, o sea, ¿cómo podemos tener también una comunión? Bueno, estamos aprendiendo que también tenemos una comunión con Dios, pero ¿cómo tenemos también una comunión unos con otros? Mira, aquí nos enseñan Hechos cómo ellos tenían esa comunión unos con otros, y es Hechos
Hechos 2. Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi hermano, esta es la prueba que también tenemos comunión con Dios al practicar la verdad, y es que también tenemos comunión con nuestros hermanos, hermano. Esto es también evidente que estamos teniendo una comunión con Dios, que también estamos buscando a nuestros hermanos, que también, hermano, esto te lleva a que tengas eso en común, de que estés con tu hermano, que estés buscándolo y tengas una comunión unos con otros. Mira, hermano, de todo lo que te he compartido, esto es con lo que quiero que te lleves y esto es con lo que quiero que te quedes. Que Dios es luz y todo el que tiene comunión con Él debe andar en la luz y no vivir una vida de pecado. Te lo repito, Dios es luz y todo el que tiene comunión con Él debe de andar en la luz y no vivir una vida en pecado. Esto es, hermano, lo que te tienes que llevar, y esto es lo que tú tienes que guardar en tu corazón. Y para concluir, hermano, solamente quiero animarte que andemos en la luz. Hermanos, que nuestra vida dé evidencias que caminamos en la luz. Y también, hermanos, animarte que busquemos el rostro de Dios cada día. Vamos a orar, hermanos.